Hola, estamos con el doctor Marcelo Morante. Él es un médico, él está en Argentina, es un médico especialista en dolor y cannabis. Él ha estado relacionado durante muchos años con temas relacionados con la planta, con medicina cannabinoide. Doctor Marcelo Morante, un gusto, ¿cómo estás? Buen día, un placer, Osvaldo, siempre compartir este tipo de escenarios contigo, tratando de que la realidad de los países de alguna forma tenga lecciones aprendidas en este camino. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina, en particular este 2025, pero primero que todo, ¿podrías presentarte brevemente, doctor Morante, para quienes no saben quién eres? Bueno, básicamente soy un profesor de la Facultad de Medicina, soy adjunto de Medicina Interna y allí por el 2013-2014 viajé a completar mi formación en cannabis y dolor en Canadá. Y bueno, posteriormente traje este escenario de capacitaciones a las facultades y de alguna forma conduje el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a la temática. Hasta principios de 2023 fui el coordinador del programa nacional y bueno, capacitaba a los actores de distintas provincias y fui el vicepresidente de la Agencia Regulatoria del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial de Argentina. Hablemos de Argentina, es una situación muy particular. Tú fuiste parte de este proceso de legalización del acceso al cannabis medicinal en Argentina. Cuéntanos, primero que todo, ¿qué ocurrió en ese proceso? ¿Cuál fue el programa que se creó, el ReproCan? ¿Qué significó para los pacientes? Cuéntanos un poco de la historia de la legalización del cannabis medicinal en Argentina, para luego saber qué es lo que está cambiando y tratar de comprender qué está pasando. Bueno, para construir una política pública, una política en salud, siempre hay que recoger el reclamo de la sociedad, digamos, qué es lo que demandaba la sociedad. Y la sociedad era concreta en una demanda que generó la ley 27.350 en Argentina, que decían que no se podía acceder a cannabis medicinal de calidad en nuestro país y tampoco había retrocedido lo suficiente la legislación penal. O sea que esos dos reclamos siguen en la actualidad, aunque uno le agregue hoy premisas industriales. Básicamente uno se pregunta cómo acceden nuestros pacientes o cómo nosotros en nuestra consulta, a mí particularmente que hago dolor, qué tipo de productos traen nuestros pacientes a la consulta y cuánto retrocedió la legislación penal. Entendiendo por qué este punto es fundamental. Porque después de más de 10 años de haber trabajado con esta fitoterapia, uno entiende que uno de los principales efectos adversos que uno encuentra en salud pública, básicamente es una regulación o una legislación penal inadecuada. Entonces, uno, entendiendo como concepto de salud una mirada mucho más integral, o sea, no medicalizando, yendo uno a uno a pensar, por ejemplo, cuánta evidencia regulatoria hay en cannabis e insomnio, sino pensar cuánto daño nos hace estadísticamente, y eso sí es evidente cuando una legislación penal inicia una causa a un usuario o a alguien que tenga un cultivo. Entonces, lo primero que resolvió Argentina a través del ReproCan es generar el fin legítimo por el cual el Ministerio de Salud de la Nación, ante una indicación médica, permitía que el paciente persona pudiera cultivar hasta 9 plantas florecidas y podría transportar hasta 40 gramos de flores secas cuando se desplazaba. O sea, es un escenario de derecho. Y bueno, después cuando uno va a lo medicinal, también en aquella nueva reglamentación de la ley permitió una nueva categoría de productos, o sea que más allá de la especialidad medicinal que requiere ensayo clínico ante nuestra autoridad sanitaria, se genera una especialidad medicinal diferente, un producto vegetal en base a cannabis que no tiene que tener el ensayo clínico respaldatorio para múltiples patologías, porque inicialmente Argentina, como muchos países, tenía la posibilidad de usar cannabis solamente en el contexto de la encefalopatía epiléptica refractaria. Entonces, esa nueva mirada nos permite incluir un producto vegetal con muchas indicaciones que definía el médico y también permitimos las formulaciones magistrales que creo que hoy han, han- han de alguna forma ganado centralidad en el escenario de la medicina, porque la medicina canábica un poco se parece a eso, ¿no? A una medicina mucho más personalizada y el magistral con determinadas concentraciones de cannabinoides y terpenos nos permite a nosotros trabajar de distintos síntomas claves como el dolor, el humor, el sueño, la espasticidad. O sea que el magistral hoy ganó un recorrido muy interesante en nuestra práctica, en práctica médica. Y Para quien no sabe, las fórmulas magistrales
son extractos, son derivados de la planta de cannabis, que se obtienen los cannabinoides a través de procesos con fines terapéuticos para los pacientes. La mayoría son gotas, aceites, por allí, ¿no? La formulación Es un magistral extracto. ha sido básicamente el inicio de la farmacéutica como herramienta terapéutica. O sea, el farmacéutico, el médico y el paciente hacen un acuerdo a través de una indicación muy particular. O sea que acá no tenemos, no le exigimos una estabilidad a largo plazo, sino que básicamente se produce uno a uno el producto. Entonces, el médico puede ir de alguna forma modificando junto con el farmacéutico determinadas concentraciones. O sea, Ok. salimos de la industrialización, vamos a procesos puntuales, particulares y personales, que un poco lo que uno buscaba con una herramienta de esta característica en estos años. O sea, nos sobraban síntomas y nos faltaban herramientas de alguna forma cercanas con el paciente. Bueno, cannabis parece ser que vino Y a darnos eso. esto significa para los médicos, tengo entendido que, por ejemplo, si un cierto, los males o enfermedades o tratamientos con los que se usa la planta con fines terapéuticos, no, o sea, algunos requieren más cannabinoides de un tipo que de otro. Entonces, al formular, ahí viene de formular qué es lo que va a contener ese derivado, se puede apuntar hacia las características propias del paciente y cómo ayudarla. De eso va. Sí, es correcto. Totalmente. Es Ok. un traje a medida, o sea, uno puede ver Sí, traje la interacciones medida. positivas entre fitocannabinoides, terpenos y flavonoides, entonces ir buscando las concentraciones adecuadas de CBG, CBD, THC, CBN, THCV y a su vez mirceno, limoneno, linanol, o sea, buscar las interacciones que nos permite personalizar la medicina, hacer un traje a medida para este paciente. Entonces, de eso va un poco el magistral y muchos países han regulado en ese sentido y ayuda un poco a transitar este camino con procesos claramente que tiene legislación muy particular que exige certificaciones de calidad de la materia prima y buenas prácticas de manufactura, algo que los médicos siempre reclamamos a la hora de buscar una herramienta para nuestros pacientes, o sea, que cumple con las características, con el perfil de lo que uno reclamaba. Entonces, Argentina, como otros países, pasó a discutir en un proceso de derechos, de por qué alguien iba a ir preso por tener 5 plantas, pero también discute procesos de calidad. Y que eso digo, la formulación magistral de alguna forma entraña ese escenario de buenas prácticas de manufactura acompañada de materia prima certificada. Esos escenarios me parece que nos hacen avanzar en el concepto de que en todo momento se buscaba una herramienta terapéutica adecuada, pero claro, había que privilegiar el derecho inicial que estaba vulnerado por legislación penal. O sea, Argentina ha madurado ese proceso. Y todo esto tenía que ir de cara a una industria naciente. O sea, Argentina debió hacer nacer una industria claramente que sigue vigente la legislación penal. Entonces uno se pregunta, y esa es un poco la actualidad de la agencia de la ley de la industria, que es la 27669, donde parece ser que en esta primera etapa comenzaron simplemente autorizando desarrollos del cáñamo. O sea que no le dieron un empuje al cannabis medicinal, sino que lo dejaron en el Ministerio de Salud de la Nación y avanzaron mucho sobre lo que era el modelo francés, se llama, un modelo que privilegia escenarios de licencias con respecto al cáñamo y sus derivados. O sea que Ujú. ese es un tema que hoy está de alguna forma trabado porque es el cáñamo que se discute, entendemos para los que nos escuchan que Argentina definió que cáñamo era la concentración de THC por debajo del 1%, o sea que por encima o por debajo del 1% se define el cannabis no psicoactivo o cáñamo. Bueno, ese es un poco el enfoque que tiene Argentina hoy, pero como siempre, cuando uno hace un embudo regulatorio a nivel nacional, las provincias, las jurisdicciones intentan salir de esa dificultad regulatoria y han generado sus propias legislaciones para tratar lo hizo la provincia de Chubut, lo hace ahora Mendoza, lo hace Salta, lo hace Misiones, o sea que intentan salir con un escenario O- regulatorio. ok, existe la regulación a nivel federal y las provincias, los gobiernos estatales, provinciales, están haciendo sus propias regulaciones. ¿Cuál es el objetivo allí que están haciendo las provincias? ¿Qué está pasando? Bueno, por ejemplo, Reprocan en mi gestión tenía una demora de 35 días. O sea, en 35 días posiblemente un paciente persona lograba la autorización para un cultivo. Hoy tiene una demora mayor a un año. Entonces, ¿cómo las provincias protegen derechos individuales en sus jurisdicciones? Bueno, generando su propio registro. O sea, lo está queriendo generar Chubut. O sea, escenarios clave son
cuestiones de derecho que las provincias no delegaron en nación, entonces pueden de alguna forma recuperar ese escenario y nosotros en el artículo 8 de la ley 27.350 poníamos que las provincias podían gestionar esos registros. Entonces, en este escenario territorial, y hoy día hay Ok, algo muy particular, que hay un municipio de la provincia de Buenos Aires que ha generado una ordenanza de dispensario, o sea que de alguna forma el municipio va a controlar una dispensa que va a ser la ONG para sus pacientes. Entonces, digo esto que son salidas que lecciones que uno debe aprender que la política pública se construye desde lo macro, pero también el territorio siempre tiene algo que decir cuando claro. de alguna forma se elentece el proceso y ve que hay algunos derechos que pueden estar vulnerados. Bueno, las provincias con sus registros, los municipios con ordenanzas, con la posibilidad de salir con un dispensario, o sea que de alguna forma la política pública se debe, digamos, armonizar. Creo que Argentina ha tenido una dificultad que si bien tiene legislación penal muy vigente, legislación medicinal, hoy, ahora tiene una industria, pero debe armonizar. ¿Y en qué uno debe aprender que no está armonizada la legislación? Es que, más allá de lo que pasó en el mundo, Argentina no sacó al THC, por ejemplo, de la lista uno de psicotrópicos. Esto Ujú. dificulta claramente que el THC aparezca en formulaciones incluso magistrales. O sea, que no sacar al compuesto bioactivo de la lista uno hace que esto tenga una dificultad en el uso medicinal y no lo tiene el CBD. O sea, uno habla de medicina canábica en muchos países y encuentra que el cannabidiol es el único utilizado que aparece en las farmacias y es puntualmente porque no han modificado el sistema de listado administrativo que de alguna forma permita que el THC aparezca en estas formulaciones. Durante años, el ReproCan fue una capa de protección legal para pacientes en Argentina y en meses recientes hemos estado viendo noticias de acá de fuera sobre el gobierno que está haciendo cambios, el gobierno actual, el gobierno federal actual. eh, ¿Qué está cambiando? Hubo algunos aspectos que está cambiando en lo que se refiere a los pacientes. O sea, ¿qué va a cambiar para ellos de ahora en adelante, junio 2025? ¿Qué deben tener cuidado? ¿Y qué son algunos temas que tal vez se están magnificando y no son tan preocupantes si es que los hay? Bueno, esto ha sido parte del debate. La nueva gestión del Ministerio de Salud de la Nación ha aumentado la cantidad de requisitos fundamentalmente en el cultivo asociativo o en el cultivo para tercero. Entonces, estos dispositivos clínicos que en un inicio eran parte del Estado presente, cuando todo esto se discutía y no había producto en la farmacia, había, digamos, la sociedad se había organizado y dispensaba a los pacientes un producto en base a cannabis. Bueno, cuando se creó la figura del cultivador solidario, el cultivador para terceros, se pensó fundamentalmente que los estándares de calidad era mucho más fácil de controlar en un escenario de cultivo asociativo que uno a uno de Claro, ReproCan. Bueno, entonces ese escenario se generó para por lo menos que cada asociación pudiera tener hasta 150 pacientes, básicamente para generar dispositivos clínicos de alguna forma en un circuito legal. Bueno, la nueva gestión le agregó a este escenario requisitos como, por ejemplo, que tengan un director técnico de cultivo, que tengan un director médico, que tengan una cromatografía un informe cromatográfico de los productos cada 6 meses. O sea, le agregó requisitos para la aprobación que no tuvieran antecedentes penales. Entonces, creo que esa mirada tiene que ver más con una perspectiva de desvío que con una perspectiva de salud. La perspectiva de salud intenta en todo momento mejorar el acceso a un producto seguro, eso está claro. Ahora, si yo le pido antecedentes penales, es como que si yo le pidiera antecedentes penales a alguien que en los cuidados paliativos le estoy indicando opioides. ¿Cuál sería el motivo por el cual alguien que claramente existe el mercado no regulado del fentanilo que generó muchas muertes en Estados Unidos? Pero yo a mis pacientes no le pido antecedentes penales y le indico metadona. Digo esto porque se entiende que en la perspectiva de salud no tienen un lugar los antecedentes penales como lógica. Entonces eso claro, llama la atención y un poco habla de la política, o sea, cuál es el perfil. Intentar regular la demanda con mayor cantidad de requisitos no es otra cosa que enlentecer o aumentar los trámites burocráticos que hacen que esta demora mayor a un año, de alguna forma judicializa procesos y eso es mucho recurso para un Ministerio de Salud, o sea, que tenga procesos demorados y judicializados, nos cuesta a todos mucho más este escenario. Entonces, uno, bueno, me ha tocado estar en algún debate con algún funcionario actual y decirle, esa salida de aumentar requisitos
para controlar la demanda no parece feliz porque ya en el mundo sucedió esto. Había en los inicios, yo recuerdo, y yo fui parte del representante de Argentina en la discusión de la ONU cuando sale el cannabis de la lista 4 y nos tocó discutir por qué no sacaban el THC. Bueno, querer restringir uno de los componentes bioactivos para controlar la demanda no tiene sentido porque la demanda es un escenario real y concreto. Entonces no se modifica eso con requisitos. O sea, uno diría, ¿cómo hacer para que la demanda se encauce a un circuito regulado? ¿No? Donde nosotros sí, claramente podemos ahí encontrar procesos de calidad. Ahora, aumentar requisitos para que la demanda disminuya no va a cambiar la calidad de los procesos y claramente que siempre tenemos que llegar a una discusión. El uso medicinal tiene un aspecto que discutir que es el uso adulto y responsable. El uso adulto y responsable tiene un determinado porcentaje en las poblaciones del mundo. Bueno, ese uso adulto responsable, cuando nosotros lo abordamos con legislación penal inadecuada, se vuelve un problema de salud pública, porque generamos un Claro. síntoma en la sociedad, generamos un daño, generamos insomnio, generamos ansiedad, generamos dolor social. Entonces, ese es un poco, creo que la lección aprendida es que los países que han regulado el uso medicinal, el uso industrial y no tiene una mirada sobre el uso adulto, de alguna forma complejizan burocráticamente ambos escenarios, tanto la industria como el uso medicinal, porque claramente que el uso adulto sería un motivo por el cual la industria podría desarrollarse de cara a ese uso adulto, pero mientras lo ocultamos en el uso medicinal, lo tenemos entrampado y los procesos no avanzan. Entonces, lo que está ocurriendo, si entiendo, es el gobierno está burocratizando, tratando de hacer más complejo el acceso a ciertos pacientes, porque tengo entendido, considera que se está desvirtuando el objetivo del cannabis medicinal y no quieren abordar el tema del uso adulto. Eso es lo que está pasando. Ya, ok, Totalmente. El gris es el uso adulto. Cuando se aborda el uso adulto, se acaba la discusión y se acaba la burocracia y se acaba este escenario donde un médico me tenga que poner, a mí cuando yo era de alguna forma de fiscalizador, que me pongan bruxismo, cuando básicamente lo que tengo enfrente es un usuario adulto irresponsable y que yo ahí sí podría reconocer el usuario problemático, claro. ahí sí yo podría hacer políticas de prevención y dispositivos clínicos para ese usuario problemático. Ahora, si yo lo tengo oculto en bruxismo, claramente que no voy a poder aplicar la política pública que estoy de alguna forma queriendo implementar. Vaya, o sea, es esta frontera y lucha histórica que hay entre el abordar el uso cualquiera de la planta como un asunto de salud, salud pública, o como un asunto punitivo, ¿no? Penal. Es justo, es la frontera la que está viviendo Creo Argentina en ese que momento. todos fuimos parte del error, porque claramente yo creo que en algún momento todos tuvimos que medicalizar el escenario. Uno se pregunta, y creo que las primeras entrevistas me preguntaban, Marcelo, ¿por qué pensás vos que, en qué patologías puntuales sirve? Y entonces yo hablaba del dolor crónico, del insomnio, de la ansiedad. Y claramente que lo sigo, yo hago consultorio de dolor y lo abordo en ese escenario. Pero entiendo que muchos de los pacientes van en búsqueda de un médico para que le haga una receta para ser un usuario adulto en un contexto de legalidad. Entonces, ese escenario, si no lo leemos como tal, ya le digo, estamos traccionando un recurso en forma inadecuada. O sea que durante mi gestión hubo más de 300.000 pacientes aprobados. Ahora, si uno dice, ¿cuántos de esos pacientes, personas, eran uso adulto? Seguramente la mayoría. Seguramente la mayoría eran usos adultos irresponsables que uno podría haberlos encuadrado con ese término y seguramente no se hubiese judicializado la demora y seguramente hubiésemos tenido una mirada de política pública mucho más saludable y seguramente podríamos haber organizado un dispositivo clínico. Este escenario lo medicalizamos, esto que para ser usuario adulto hay que tener primero insomnio y ansiedad. Entonces, en esa discusión creo que todos fuimos un poco responsables y los estados que no están dispuestos a discutir en profundidad se les nota más porque tienen registros sobredimensionados, o sea, tienen registros con mucho bruxismo o con mucho dolor crónico. Claro, sí, lo veo. Eh, dentro del, además, también es importante señalar que dentro del uso adulto, que es una gama de, no nada más desde el uso recreativo, también hay un porcentaje de usuarios de uso adulto que no son considerados pacientes,
pero al final de cuentas lo hacen con fines terapéuticos, como un remedio. ¿Ya? O sea, hay muchos, dentro del uso, todavía tenemos como clasificaciones que no existen dentro de los pacientes y consumidores, en algunas partes se cruzan, Pero Waldo, es interesante. esa discusión desaparece cuando vos sacás la legislación penal. O sea, lo que Claro, hace que esos grises sean necesarios de clasificar o subclasificar es porque tenemos legislación penal vigente. Si nosotros sacamos de la conducta prohibida el uso adulto, ese escenario lo define un médico en la consulta o el paciente no va al médico porque no considera que necesita ir al médico. Ese producto de tener esa necesidad de tener que subclasificar y complejizar el escenario es porque los estados tienen legislación penal inadecuada. La legislación penal está en Argentina desde el año 89, o sea, ¿cuánto hubo de evidencia y de uso médico posterior a eso? ¿Y por qué no se ayornó, no se armonizó y no se modificó la legislación penal? Entonces, mientras esta legislación penal no se, no se modifica adecuadamente, vamos a estar buscando un mediador químico para explicar no sé qué función neurológica y qué impacto y qué modulación. Y lo que nosotros tenemos que recibir en países como el nuestro, donde los vulnerables altamente tienen chance de tener algún tipo de penalidad, y eso es un atentado contra la salud pública, contra la salud de la sociedad, es antes que nada modificar legislación penal y posteriormente seguir discutiendo determinados escenarios más, esos grises que bien decís vos, esos grises de encontrar la diferencia entre terapéutico y medicinal. Pero eso sería válido y es válido con una legislación penal que esté modificada. Mientras esa legislación penal sea la que nos conduce a pequeñas discusiones, no vamos a estar haciendo transformaciones de nuestra sociedad de fondo, vamos a estar discutiendo mediadores químicos y yo lo doy en la facultad y cada vez complejizo más la charla, con más mediadores, con más señales químicas, y yo lo que tengo que discutir es un escenario de derechos que es mucho más sencillo. ¿Cómo claro, la legislación penal lesiona un derecho a la libertad individual de consumo? Bien. ¿Y eso cómo podría condicionar salud pública? Bueno, claramente que si alguien maneja intoxicado, podría generar un accidente de tráfico. Bueno, pero no lo tengo a ese escenario calificado porque no tengo el uso adulto regulado. claro, claro. Al final de cuentas la prohibición de las partes, de ciertos usos, ciertos cruces que tiene la planta, es lo que genera más problemas. Eh, el caso argentino, el caso de Argentina es como cada programa en cada país es único en el mundo. ¿Qué puedes decirme hablando de esta transformación de la sociedad? Específicamente del caso, me gustaría hablar del caso medicinal, del uso medicinal como tal de la planta. ¿Qué, qué puedes decirme del cambio desde que no había nada, cuando estaban todos los pacientes sin acceso, estaban totalmente en la ilegalidad, algunos buscando, al momento, al día de hoy, que el cannabis medicinal es una realidad en Argentina, no es algo que se pueda decir en todos los países del mundo, ni siquiera en toda Latinoamérica. Con todos los trabas, hay un acceso, hay ya es una realidad. Ha ocurrido en todos estos años una transformación en los pacientes. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué puedes decirme del panorama médico? O sea, los pacientes, ¿ha cambiado su vida para bien? O sea, al final, eh, para mal, o sea, algunos generan trastornos de consumo problemático, o cuál es el panorama para los pacientes? No para, dejemos por un lado el uso adulto, para los pacientes que necesitaban un acceso legal a los cannabinoides o a los derivados de la planta. Cambió para ellos con la legalización en Argentina. Bien, yo creo que ese es un cambio muy positivo para Argentina. Argentina, más allá de que discutimos inicialmente el ReproCan y el derecho, como decís vos, del uso adulto, Argentina tiene hoy en las farmacias un producto vegetal en base a cannabis, donde o sea, puede usar distintos cannabinoides y terpenos en formulaciones que aparecen en la farmacia y tiene formulaciones magistrales y tiene especialidades medicinales, o sea que tiene tres escenarios de accesos de calidad en las farmacias.
¿Cuál es la dificultad que tiene Argentina? Es que no avanzó en producción nacional, entonces si no avanzó en producción nacional, estos productos están a un costo elevado. Es un país que ha tenido, que tiene hoy una crisis económica, entonces, pero básicamente en lo que tenía que depender de los procesos de calidad y buenas prácticas de manufactura, o sea, buena materia prima y buena práctica de manufactura, Argentina escaló sobre los tres escalones, o sea, tiene formulaciones magistrales, tiene un producto vegetal en base a cannabis con las distintas variantes y tiene especialidades medicinales con ensayo clínico controlado en el contexto de la epilepsia. O sea que avanzó como un país que, digamos, de lo que más avanzó en regulaciones. Claramente que ese es un punto que uno a veces no lo pone en valor, pero es realmente un gran avance que tuvo en Argentina para los pacientes. O sea que hoy los pacientes acceden a productos de calidad, los médicos están muy capacitados, más de 20 universidades nacionales capacitan a sus médicos en proceso de cannabis medicinal, o sea que hoy es una discusión realmente, hace muy poco hicimos un congreso internacional con los referentes del mundo, pero los referentes del país, o sea que claramente los farmacéuticos, los bioquímicos, los médicos, la sociedad científica discuten en sus congresos cannabis medicinal, o sea que ese es un punto que hay que ponerlo en valor porque uno siempre mira el vaso, la parte del vaso vacío, porque está en esta cuestión de la demora que tiene Reprocana, o sea, se detiene en qué pasa en uso adulto, pero el uso medicinal en Argentina claramente que tuvo pasos agigantados y de alguna forma creo que eso me enorgullece particularmente porque cuando uno discutía el artículo 8 que era el del registro, decíamos, pero no solamente discutimos el artículo 8 que es el Reprocan, también discutimos el artículo 7 para poder poner una especialidad medicinal o una especialidad vegetal en base a cannabis y formulaciones magistrales. O sea que reformulamos la ley para que tuvieran la discusión no solamente de derechos, sino también tuviéramos una discusión médica de qué tipo de productos vamos a usar en nuestra consulta, con qué perfil de terpenos, con qué perfil de cannabinoides, o sea, con qué tipo de farmacias para de alguna forma regularizarlo. Eso Argentina lo tiene muy bien, llamativamente lo tiene quizás a un costo elevado, pero Argentina tuvo inicialmente productos de bajo costo que realmente rompieron las reglas del mercado porque había un producto rico en cannabidiol, un isolado a muy bajo costo y bueno, posteriormente fue escalando, pero Argentina tiene hoy para sus pacientes neurológicos, para sus pacientes con dolor, para sus pacientes oncológicos, productos de calidad. Y eso realmente es un escenario que nos preocupaba inicialmente y que uno piensa que hoy se avanzó mucho. ¿Cuál es el escenario ideal para un paciente en torno al acceso a la planta? Es, eh, por ejemplo, veo que en Argentina tiene pues, tres opciones, categorías para los pacientes. ¿Cuál sería el escenario ideal? ¿Qué falta todavía para que sea El, el es- escenario que el paciente reciba eh, de lo mejor posible los beneficios de los cannabinoides o de la planta? El escenario ideal, un poco planteado, lo planteaba yo en el inicio de nuestra charla, o sea que si sale el THC de la lista uno, nuestras formulaciones magistrales podrían tener un porcentaje más alto de THC, entonces seguramente que nuestras formulaciones serían más interesantes en el contexto de las náuseas, vómitos por la quimioterapia o en el contexto puntualmente del dolor crónico. Creo que lo que nos está faltando es que nuestra agencia regulatoria, y seguramente lo van a hacer las provincias, trabajar un proceso de una concentración de THC por encima del 1%, entonces sacar al THC de la lista uno va a ser el gran paso que tiene que dar Argentina para tener formulaciones más completas. Hoy tiene formulaciones con CBG, con CBD, con CBN, con distintos perfiles de terpenos, pero el THC de alguna forma quedó todavía atado a eso que planteamos en la discusión de la ONU, que está en la lista uno de psicotrópicos, y eso trae una dificultad fundamentalmente cuando uno intenta armonizar con la legislación de farmacias y las sustancias prohibidas. Pero básicamente los magistrales han sido un escenario de salida para mí muy interesante, pero con la limitante de que el THC todavía se mantiene en listado uno de psicotrópicos. Claro. En, en materia de salud, la planta todavía tiene mucho por... Estamos en esta etapa del mundo, diría yo, que está ocurriendo un cambio cultural, nacional, político, con todas sus resistencias de todos lados en torno a la planta de cannabis. ¿Cómo ves el futuro en Argentina? O sea, independientemente, sabemos que ahorita puede haber problemas, pero
a largo plazo, ya probablemente ya dieron el paso más importante que fue iniciar un programa de cannabis medicinal e ir abriendo y quitando las trabas del estigma, de las leyes, especialmente en el asunto penal, la criminalización. ¿Hacia dónde va la medicina cannabinoide? ¿Hacia dónde va la planta, el uso de la planta en Argentina? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que cuando vos mencionás a largo plazo, me surge hablarte como profesor de la Facultad de Medicina. Los largos plazos tienen que ver con capacitaciones, ¿no? Con procesos educativos. Argentina es en el campo que más avanzó, o sea que imagínate que nosotros involucramos el sistema endocannabinoides allá por el 2014 en farmacología básica de nuestra facultad, o sea que los médicos jóvenes ya tienen esa herramienta pensada y madurada como para que ningún concepto nuevo, sistema endocannabinoidoma y microbiota o eje intestino-cerebro, o sea que creo que el futuro tiene que ver con el mayor conocimiento, pero que también los actores estén mayormente capacitados. Esos son procesos a largo plazo. La capacitación es un escenario a largo plazo que Argentina trabajó muy bien. Entonces, seguramente que trabajar los escenarios de calidad y de bajo costo es el desafío que tiene Argentina, pero la inversión en conocimiento y de sus actores de salud, me parece que eso es el largo plazo que siempre necesita un país. Y políticas para reducir costos es eso, cómo hacer nacer una industria nacional para que la demanda de nuestros propios pacientes tenga un escenario de bajo costo y claramente cuando uno sale a exportar cannabis medicinal juega con escenarios internacionales, entonces ahí aparecen otros actores, otro tipo de certificaciones y otros costos. Pero Argentina me parece que hay una gran etapa trabajada, una gran inversión en actores de salud y capacitadores. Esa etapa está muy buena. Tendrá que trabajar cómo certificar la industria nacional para que el costo en nuestras farmacias sea accesible para nuestros pacientes. Por último, hablando de los pacientes, la legalización, el acceso legal a la planta, a los fines medicinales, ¿llevó o no en Argentina a una reducción del estigma de la población? Es una pregunta. ¿Se Sí, redujo el esto. estigma o no? Porque no necesariamente todos lo ven con buenos ojos que haya más planta presente, incluso puede acelerar el estigma. O sea, ¿qué pasó en Argentina? Sí, bueno, esto un poco pasó en el mundo. Yo cuando me formé en Canadá, uno entendía que Canadá también recorrió primero 2001 cannabis medicinal, 2014 la industria de cannabis, 2018 uso adulto. O sea que un poco la estrategia de poner en la mesa el debate, parece ser que cuando uno discute herramientas terapéuticas, uno puede correr los estigmas y puede correr más fácil el desconocimiento. Seguramente que Argentina pudo hacerlo a través del uso medicinal. Por eso digo que el debate ha madurado. Hoy ya uno quiere discutir uso medicinal, la industria, y la pregunta es, ¿la industria cuál demanda va a tener? ¿Qué tipo de producto se le va a demandar a esa industria? Bueno, claramente que de ahí surge, de esa madurez del debate surge el uso adulto, porque seguramente que esa industria, el pequeño o el mediano o el gran productor puede certificar calidades de rango medicinal, de grado farma. Pero el pequeño y el mediano productor seguramente puede certificar para un paciente que no tenga no sea vulnerable desde el punto de vista de los productos que va a acceder y seguramente la industria requiere que exista la figura del uso adulto. Digo esto porque seguramente la industria va a tener que poner en discusión el uso adulto porque va a ser gran parte de lo que motoriza esos escenarios de demanda. Claro, muy bien. ¿Algo más que quieres agregar a esta entrevista, doctor? No, no, bueno, primero que nada agradecer que esta oportunidad que me da para discutir en nuestros países y en la región cuál será la política pública y creo que un poco la enseñanza o la lección recogida de cuando me tocó viajar a Alemania, cuando me tocó discutir en la ONU y escuchar muchas miradas que tiene el cannabis, el concepto que más recojo es aquellos que tengan una regulación más fácil de modificar o de adecuar a los escenarios actuales es la que más se ajusta a las necesidades de nuestra gente. O sea que no podemos llevar una regulación de 10 años con una legislación de 10 años
con toda una realidad que se va modificando con mucha dinámica. Entonces tenemos que tener legislaciones y resoluciones que se vayan adecuando rápidamente a este escenario tan cambiante. Me parece que eso es lo que, por eso que es importante que dialoguemos con nuestros países, porque la realidad de otros países nos ayuda a tratar de interpretar una resolución y rápidamente modificarla para de alguna forma prever lo que pasa en el otro país y que no vuelva a suceder en nuestro país. Bueno, ese escenario de diálogo me parece que es la clave y cuando me convocaste a la charla, yo dije, bueno, hemos hablado anteriormente de un escenario cambiante, bueno, hoy tendríamos que actualizar. Bueno, así que agradezco y creo que estos espacios se conservan para mí es muy importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctor Marcelo Morante, para la comprensión de lo que está ocurriendo en Argentina en torno a NATS. Un saludo.